Aquí tenemos otra de las causas de esterilidad o infertilidad a nivel de propiamente del testículo. Aquí tenemos pues la epididymitis tuberculosa. Acuérdense que la tuberculosis ama el epidídimo. Vean ustedes el puntero. Tenemos el testículo, esta parte así algo verdosa, tenemos el testículo y toda esta área supuestamente donde está el epidídimo tiene necrosis gaseosa. Miren, la necrosis gaseosa, ese aspecto blanquecino. Y la área parda o casi verdosa que se mira en esta foto es debido al testículo. Entonces, la tuberculosis le gusta localizarse en el epidídimo y acuérdense que en la sífilis le gusta localizarse propiamente en el testículo. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de la epididimitis bacteriana? Ahí tenemos el gonococo, clamidia y E. coli. ¿Y qué es un granuloma espermático? El granuloma espermático es una reacción inflamatoria crónica por la presencia de espermatozoos. ¿A qué se debe que los espermatozoos están dentro del testículo? Bueno, un trauma rompe el conducto epidídimo, salen los espermatozoos y produce pues un granuloma, ¿verdad? Con células gigantes multinucleadas y origina pues fibrosis y produce obstrucción de los conductos y por lo tanto produce esterilidad debido a propiamente una lesión en el testículo. Vamos a hablar ahora sobre los diferentes tipos de orquitis. Entre ellas tenemos las producidas por un virus que se llama orquitis urliana, o sea, el virus de la papera. Vean ustedes la imagen, vean en la pantalla el puntero. Vean ustedes, aquí tenemos un túbulo seminífero con poca espermatogénesis. Hay cierta fibrosis de la capa basal y vean el infiltrado inflamatorio, el linfomononuclear de una orquitis, una inflamación del intersticio del testículo, y aquí debido pues a un virus, es la orquitis urliana, el virus de la papera. También tenemos orquitis bacteriana, ¿verdad? En la cual ya saben que son producidas por las enfermedades de relaciones sexuales, ¿verdad? Vía sexual, como la clamidia, el gonococo, ¿verdad? Y la E. coli se obtiene por infecciones de las vías urinarias. La orquitis granulomatosa, a diferencia de la granuloma de tipo espermático, se diferencia en que aquí existe una orquitis granulomatosa de causa desconocida. O sea, hay un granuloma también, pero no se relaciona con residuos de espermatozoos, ni es de tipo gaseosa, y más que se relaciona con un problema inmunológico, ¿verdad? Una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Bueno, hoy entraremos pues entonces al grupo de las neoplasias. Entre ellas tenemos las benignas y las malignas. Entre las benignas tenemos las del epidídimo, que son muy poco frecuentes, pero lo más frecuente es este tipo de tumor, el tipo angiomatoide, que se origina de una proliferación de células mesoteliales, que se encuentran cerca pues de los órganos testiculares. Macroscópicamente usted puede ver en la imagen, vea, son tumores pues nodulares, vea la pantalla, vea el puntero. Se encuentran localizados en el polo superior del testículo. Abajo tenemos de color pardo el testículo, lo estoy señalando, y la parte de arriba, o sea, en el polo superior tenemos un nódulo que está partido en dos y se ha partido en varias veces para abrirlo, ver el aspecto blanquecino, translúcido, vea, liso. Es el aspecto macroscópico y microscópicamente se caracteriza por espacios, ¿ya? Espacios irregulares, tapizados por un epitelio plano o cúbico y rodeados por un estroma lleno de colágeno y también de células musculares lisas. Pareciera espacios que recuerdan mucho a los vasos sanguíneos, por eso se llama un patrón angiomatoide, o otras veces tiene un patrón glandular. O sea, los patrones de un aspecto glandular, como les decía, o un patrón angiomatoide, recordando a vasos linfáticos más que todo, porque se miran como vacíos, sin eritrocitos. Entonces, el aspecto histológico, pues, se refiere a esos espacios y tiene dos patrones, angiomatoide y patrón glandular. Y acuérdense que el origen es de tipo mesotelial, una proliferación de células mesoteliales.
Aquí tenemos la atrofia testicular. Quiero primero describir la imagen. Vean ustedes la pantalla, el puntero. Tenemos múltiples túbulos seminíferos. Vean ustedes, totalmente atróficos. ¿En qué se caracteriza? Primero vean esta cinta de color rosado, gruesa, que envuelve los túbulos seminíferos. Es la membrana basal, colagenizada y yalinizada, ¿verdad? Eso está indicando que hay exceso de tejido conjuntivo, que la esclerosado y la obliterado. Vea esta que estoy señalando ya prácticamente está obliterada. Algunos todavía tienen un poquito de espermatogénesis como la que estoy señalando en este momento, pero hay otras que están totalmente cerradas, ¿ve? Totalmente yalinizadas y con esclerosis. ¿Cuáles serían las causas? Por supuesto, esto da infertilidad, ¿verdad? Las causas primarias, pues una arquitis o una epididimitis puede causar este problema primariamente, un problema testicular directamente. Entre las secundarias tenemos los excesos hormonales como de andrógenos, estrógenos, ¿verdad? De glucocorticoides. En eso tenemos pues la cirrosis, ¿verdad? Problemas de diabetes mellitus, etcétera. Hablemos un poquito sobre el seminoma, que es un tumor muy frecuente testicular en las personas pues adultas, jóvenes, ¿verdad? De 15 hasta 30 años. Y observe usted un seminoma. La característica macroscópica, vea usted la pantalla, vea usted el puntero, es un tumor bien encapsulado. Es blanco homogéneo, no hay hemorragia ni necrosis y mira muy bonito. Y aquí vean ustedes el área, pues es como quiste, pero más que todos es correspondiente a la red de testis. Pero todo lo demás, vean ustedes, es blanquecino, translúcido, algo eritematoso, pero no hay necrosis ni hemorragia. Y no hay invasión a la cápsula. Es una de las características macroscópicas de este tipo de tumores. Dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes factores no se asocia a incremento de riesgo de carcinoma testicular? Y dice, irradiación testicular, feminización testicular, síndrome de Klinefelter, hermano con tumor y quitorquide. Primero veamos el primero, irradiación testicular. La irradiación del testículo produce atrofia. Este no se asocia a incremento de riesgo de carcinoma testicular. Feminización testicular, cualquier problema de esto es igual que síndrome de Klinefelter, también se asocia pues a riesgo de carcinoma, ¿verdad? Porque por las gónadas que están mal desarrolladas, ¿verdad? Están intraabdominales y pueden originar pues cáncer. El síndrome de Klinefelter también, pero tiene una característica, se asocia a tumores de células germinativas, pero fíjense bien, no lo produce dentro del testículo. Sí produce cáncer, pero no dentro del testículo, sino a nivel del mediastino. Esa es una característica del síndrome de Klinefelter que produce tumores de las células germinativas, ¿verdad? Pero a nivel del mediastino. Y sobre los hermanos con tumor, sí, ahí se ha visto familias enteras que tienen hermanos, 2 o 3 hermanos que tienen el mismo tipo de tumor o otro tipo de tumor, pero todos son tumores de las células germinativas, ¿verdad? Testiculares. Entonces, sí, los hermanos tienen mayor incidencia de este tipo de tumores de células germinativas. Luego tenemos la quitorquidia, que ya hemos hablado bastante, que también, igual que el síndrome de fibrilación testicular, la localización de la glándula a nivel del testículo puede originar, pues, prácticamente un tumor. Ahora bien, la quitorquidia de por sí puede originar, porque hay un defecto intrínseco en estos casos que origina pues el problema de tumores de células germinativas primordiales. Veamos ahora el aspecto histológico del seminoma. Vea la pantalla, vea el puntero. Y aquí tenemos una imagen histológica del seminoma. Fíjense bien. Son células poligonales, tienen su núcleo central y esas áreas claras que ustedes ven son el citoplasma. O sea, son células bastante grandes con un núcleo central, el citoplasma claro y el núcleo es grande.
Y estas son células muy propias pues de la célula germinativa. Vean aquí a los lados esas áreas de color rosado, son trabéculas de tejido conectivo. De este lado, vean, acá también hay trabéculas de tejido conectivo de color rosado, véanse, tienen trabéculas, y la característica de estas trabéculas es que están infiltradas por células linfocíticas. Esa es la característica. Entonces, este tipo histológico es muy similar al disgerminoma, vea que es un tumor de células germinativas, pero en la mujer. Y también es muy similar al germinoma, que es un tumor también que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Entre los subtipos del seminoma clásico veamos ahora. Las células del seminoma las seminomas son frecuentes en hombres primero de 30 40 años, por ahí andan. Los niños se observan más que todo cuando hay una gónada disquinética. Ya hemos hablado de las gónadas disquinéticas. Dos tipos, clásico, anaplásico. Hay un grupo que le llaman que tiene una célula por gigante que se llama célula sin sitio trofoblástica y también el espermatocítico. Las células de seminoma se parecen a las espermatogonias inmaduras, ¿verdad? Como ya les describí, que son grandes, que tienen citoplasma claro, un núcleo central. Expresan fosfatasa alcalina placentaria en la membrana plasmática. Esto te sirve de marcador clínico, al igual que lo hacen las espermatogonias fetales y las células germinales primordiales del feto. El seminoma con células sin sitio trofoblástica gigantes secreta hormona gonadotropina coriónica. Es otro marcador. Sin embargo, no son detectables a nivel sanguíneo. Entonces solo tenemos a nivel del marcador de fosfatasa alcalina placentaria. El seminoma anaplásico se caracteriza por un polimorfismo celular y actividad mitótica alta. Es una lesión de alto grado, agresivo. Gracias a Dios, muy poco frecuente. Y el seminoma espermatocítico es un tumor poco frecuente también, se observa en personas de mayor edad, mayor de 40, dicen, pero generalmente allí andan alrededor de los 60, 70 años, y no se relaciona con el seminoma clásico. Es un tumor benigno en hombres mayores, ¿verdad? Y tiene tres tipos histológicos, o sea, tres tipos de células. Célula de tamaño grande, célula de tamaño intermedio y célula de tamaño pequeño. Además, no tiene el infiltrado de células linfocíticas como lo tienen los seminomas. Las células de estos tumores no expresan marcadores usuales para seminoma. Ahora, inmunistoquímicamente, las células de seminoma reaccionan con anticuerpos de tipo CD117. Otro tipo de tumor de las células germinativas primordiales, estamos hablando del tumor del saco vitelino. Recuerden que los tumores de células germinativas tienden a diferenciarse. En primer lugar, se diferencia hacia células espermatocíticas y tenemos el tumor seminoma. Si se diferencia a estructuras intraembrionarias, estamos hablando del teratoma. Si se diferencia a estructuras de placenta, entonces estamos hablando de tumor de saco vitelino y de coriocarcinoma. Y si no se diferencia, estamos hablando de carcinoma embrionario. Ya visto eso, lo vimos en clase, ¿verdad? Entonces veamos el tumor de saco vitelino. ¿Es un tumor frecuente en adultos? Pues es frecuente en niños y lactantes y en niños pequeños en forma pura. Cuando en el adulto les decía que el tumor mixto es más frecuente. Y ahí podemos ver pues, que hay pedazos pues, que contienen tumor de saco vitelino. Hay fragmentos con tumor de saco vitelino. Bueno, ¿y qué son los cuerpos de Chile-Duval? Ese es un hallazgo histopatológico propio, ¿verdad? Que en la cual el patólogo lo determina. Es más fácil para el patólogo determinar que es un tumor de saco vitelino cuando ve los cuerpos de Chile-Duval. Es una estructura muy similar al glomérulo primitivo. Y fíjense bien, vean ustedes la imagen, vean la pantalla, vean el puntero. Y vean ustedes, aquí tenemos una estructura, vean, como si fuera un glomérulo, tiene como si tuviera una cápsula, vean, como si fuera esta la cápsula de Bowman, y esta fuera el glomérulo. Si usted puede ver en el centro, tenemos un vaso sanguíneo y un estroma de tejido conectivo, y en la periferia se encuentran las células embrionarias, pero pareciera pues un glomérulo primitivo. Entonces es una estructura similar al glomérulo primitivo y se acompaña de unos glóbulos hialinos que aquí no se logran ver, pero son globulitos, son pelotitas de color rosado, hialinas, y las se tiñan con
ácido periódico de Schiff, o sea, son paz positivas. Aquí no las logramos ver. ¿Y qué contienen esos glóbulos de paz que se tiñen con paz? Vea, ácido periódico de Schiff es alfa-fetoproteína y alfa-antitripsina. Aquí tenemos un cuerpo de Schiller-Duval. Tenemos dos imágenes. Vean ustedes, vean el puntero y vean esta estructura. Tienen en el centro un vaso sanguíneo, el estroma alrededor es de tejido conjuntivo y está el epitelio, ¿verdad? Epitelio de tipo de células germinativas, en células grandes, primitivas, y alrededor pues hay un espacio y hay una capsulita, como si fuera la cápsula de Bowman. Pareciera, o sea, parece un glomérulo primitivo. Y en la otra imagen también tenemos igual, ¿verdad? Esta estructura de Schiller-Duval, esta se mira mejor, la de este lado, que la de este, porque en este se mira cabal el espacio, en este solo se mira parcialmente el espacio, y siempre se mira en el centro la estructura vascular, y el estroma pues se mira más clarito. Pero aquí tenemos los famosos cuerpos de Schiller-Duval que marca lo que es el diagnóstico de un tumor del saco vitelino. Hablemos un poco sobre este tipo de cáncer de testículo, el carcinoma embrionario. Veamos primero la imagen, claro, vean ustedes el puntero, y hay unas estructuras muy similares a glándulas, las estoy señalando. Son estructuras tubulares que tienen unos núcleos bastante pleomórficos y células pleomórficas también. Vean, aquí tenemos estructura glandular, aquí tenemos otras, algunas se miran fusionadas. Es del carcinoma embrionario. Vamos a clasificar ese tipo de tumor. Recuerden primero la clasificación de los tumores del testículo. Les decía yo en clase, primero tenemos los tumores de las células germinativas, tumores de las células germinativas embrionarias. Ese es el 95%. El resto son tumores del estroma gonadal. Ahí tenemos las células de Sertoli y de Leydig. Los tumores de las células de Sertoli y de Leydig. Bien, vamos a los tumores de las células germinativas. ¿Cómo se clasifican? En testículos se clasifica, o sea, en el hombre se clasifica como seminoma y no seminoma. En clase les decía que los no seminomas, estos se clasifican en puros y mixtos. Los puros, por ejemplo, el carcinoma embrionario, de que estamos hablando. También el del carcinoma de tumores de saco vitelino, también. Y que estos pues pueden ser también mixtos, o sea, puede haber, en el mixto puede haber teratoma, puede haber seminoma y todo lo que usted quiera de todas las células germinativas. Entonces, entre los puros tenemos el carcinoma embrionario. Es un tumor bastante agresivo. Acuérdense que este es un tumor que no se diferencia, es un carcinoma embrionario. Dice aquí, nombre 4 factores de riesgo de los tumores testiculares. Ya los habíamos hablado, Klitorquidia 1, factores genéticos, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de feminización testicular y anomalías citogenéticas del cromosoma 12, el isocromosoma 12. Recuerden que el isocromosoma se divide en dos, el cromosoma, y ambas mitades, los brazos cortos y los brazos largos, se duplican y forman otros dos cromosomas. Son cromosomas hermanos, podríamos decir. Entonces esta anomalía se asocia a este tipo de tumores. Vamos a hablar ahora sobre la hiperplasia prostática. Es el aumento del tamaño de la próstata, tanto por aumento del número de células, o sea, hiperplasia e hipertrofia de las fibras musculares lisas y de la glándula, aumento de las glándulas de las fibras musculares lisas del estroma gonadal. Entonces tenemos hiperplasia prostática. Histológicamente, ustedes pueden ver en la pantalla, vean el puntero, tenemos glándulas dilatadas, estoy señalando una glándula dilatada, vea qué grande, ¿vea? Y estas tienen material líquido, ¿vea? Secretan siempre sus secreciones normales de la próstata y están dilatadas. Vean ustedes cómo
el estroma que se encuentra de color rojizo, va el estroma. Aquí está menor cantidad, tiene mayor cantidad de glándulas, hay una hiperplasia de las glándulas prostáticas. Veamos entonces la patogenia. La dihidrotestosterona es un metabolito de la testosterona, considerado como el mediador final de que crezca la próstata. La dihidrotestosterona es sintetizada pues en la próstata desde la testosterona que está en circulación y se debe a una enzima. La enzima es de 5-alfa reductasa tipo 2. Esta enzima se localiza principalmente en las células del estroma. Esas células son del principal sitio de síntesis de la dihidrotestosterona. La importancia de esta molécula es que causa hiperplasia nodular y se basa en observaciones clínicas en donde un inhibidor de la 5-alfa reductasa reduce marcadamente el contenido de dihidrotestosterona de la próstata y reduce el volumen de la próstata y en muchos casos hasta los síntomas. Se ha considerado que el principal componente de la hiperplasia prostática es la alteración de la apoptosis, o sea, la muerte celular. Se ha propuesto que existe una reducción global de la tasa de muerte. O sea, se acumulan células viejas, células avejentadas en la próstata, y además de la proliferación de mayor número de células. Y entonces los andrógenos son necesarios para el desarrollo, pues recuerden, de la hiperplasia prostática, y solo incrementan la proliferación epitelial, sino también bloquean la muerte de las células, o sea, proliferan mayor cantidad de células. Y la dihidrotestosterona induce factores de crecimiento, factores de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento de los fibroblastos tipo 7, de los queratonicitos, y aumenta las células estromales y disminuye la muerte de las células epiteliales. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues generalmente hay polaquiuria, o sea, necesidad de ir a orinar frecuentemente, nicturia, tienen que levantarse varias veces en la noche a hacer pipí, dificultad para iniciar y detener el chorro de la orina, el goteo, disuria, ardor al orinar, infecciones bacterianas a repetición. ¿Cuáles son las complicaciones? Obstrucción uretral, una prostatitis crónica, uretritis crónica, cistitis crónica trabeculada, pielonefritis crónica y atrofia renal e hidronefrosis. En estas imágenes quiero mostrarles cómo es que la hiperplasia prostática en forma crónica puede dañar los órganos subyacentes, por ejemplo, los riñones, la vejiga y los uréteres. Veamos esta imagen. Aquí vean ustedes el puntero. Aquí abajo tenemos la próstata que ha obstruido pues la salida de la orina. Eso ha hecho que se acumule la gran cantidad de orina y produce estasis de orina en la vejiga. Y la estasis de orina en la vejiga provoca proliferación de bacterias y daña la mucosa y muestra una cistitis trabeculada, o sea, una cistitis crónica trabeculada. Vean las trabéculas, o sea, son cicatrices después de las lesiones en forma crónica. También eso hace que la cantidad de orina pues se acumule, ascienda por los uréteres, se dilaten los uréteres, ¿verdad? Y se dilatan y producen pues también una hidronefrosis en la parte de la pelvis. A nivel de la pelvis produce una hidronefrosis. Y en los uréteres la dilatación se le denomina hidrouréter. Y a nivel del riñón, vean ustedes, hay una atrofia de la corteza, y vean estos hoyos que ustedes ven acá, estos orificios, son cálices dilatadas, ¿verdad? Entonces hay atrofia del riñón, puede haber infecciones del riñón, pielonefritis crónica, hidronefrosis, hidrouréter, y una cistitis trabeculada y una obstrucción uretral. Dice en esta diapositiva, la imagen muestra glándulas malignas que se caracterizan por ser glándulas pequeñitas y que se colocan de espalda con espalda. Acuérdense que esto es bien importante, que se van fusionando las glándulas. Las glándulas malignas tienden a fusionarse. Primero se pegan una con la otra y se fusionan y forman áreas sólidas. Bien,
Una característica importante del adenocarcinoma prostático es que las glándulas son pequeñas, tienen una sola capa de células basales, una sola capa porque hay ausencia de células basales. Veamos las características. Dice, ¿qué otros parámetros histológicos determinan la diferencia entre glándulas benignas y glándulas malignas? Veamos acá. Primero, se caracteriza por patrones glandulares las cuales son más pequeñas que las glándulas normales, ya lo habíamos dicho. Segundo, están revestidas por una sola capa de célula epitelial o cúbica o cilíndrico bajo. No es como la normal que tiene varias capas. Tercero, se encuentran más apiladas unas a las otras. Cuarto, las glándulas carecen de esos repliegues interiores, o sea, ramificaciones hacia adentro y hacia afuera. Son más redonditas y no tienen esas ramificaciones. Y lo más importante, no tiene capa de células basales. Y eso es lo que determina el carcinoma o adenocarcinoma prostático. Bueno, vamos a hablar sobre los siguientes conceptos. Primero, veamos, dice, importancia de la graduación de Gleason. La graduación de Gleason es de importante porque nos dice pues el pronóstico, o sea, predice el comportamiento del tumor. Y son de alto grado y bajo grado. El Gleason abajo de 7 es bajo grado y arriba de 7 es de alto grado, o sea, nos dice el pronóstico. Las características microscópicas ya las mencionamos previamente. Y vamos a hablar ahorita sobre la neoplasia intraepitelial prostática, o sea, el NIP, y eso significa una lesión premaligna. Son lesiones precursoras del cáncer y se encuentran en el 80% de las biopsias con carcinoma. El PIN corresponde a signos de organización benigna y revestida por células atípicas, con nucleolo prominente. El PIN, la diferencia entre una glándula maligna y el PIN radica en la forma de los bordes laminales, luminales. En el cáncer son rectos y en el PIN presenta repliegues internos. Las glándulas tienden a ramificarse, fíjense bien, pues como es precursora. Las glándulas del PIN tienen capa de células basales todavía. En la que es de bajo grado tienen todavía células basales. Y las que son de alto grado, el PIN de alto grado, tiene escasas células de células basales, escasas capas de células basales. O sea, que el PIN se diferencia más que todo en las células basales. Tienes todavía células basales, aunque tenga atipia, es de bajo grado. Pero si ya tiene parcialmente, le falta capas basales, entonces estamos diciendo que es una lesión precursora, un NIP, y que puede de alto grado, y que puede convertirse en carcinoma. Estas son lesiones premalignas. Bueno, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas? Generalmente es asintomático, donde está localizado, y se diagnostica por la detención de un nódulo, pues es sospechoso, al tacto rectal o que tiene el paciente un PSA elevado. Ya vamos a hablar sobre el antígeno prostático específico, que es el PSA elevado. El cáncer avanzado se caracteriza por síntomas urinarios, disuria, polaquiuria, nicturia, dificultad a la micción, muy parecido al de la hiperplasia prostática. Cuando existe metástasis vertebrales, origina dolor en la espalda, o sea, lumbalgia. Al tacto rectal, se puede detectar también, pero es muy poco específico. Y hay que realizar una biopsia transrectal para confirmar el diagnóstico. Hablemos un poquito del antígeno prostático. Es el producto del epitelio de la próstata. Se segrega en el semen y sirve para romper y licuar el coágulo de semen que se forma después de la eyaculación. En el suelo normalmente circula el PSA, o sea, el antígeno prostático, en cantidades pequeñitas, menor de 4 nanogramos por mililitro, como valor umbral de la normalidad. Sin embargo, el PSA no es específico de cáncer. También lo podemos ver en pacientes con hiperplasia prostática, en pacientes con prostatitis crónica, en pacientes con infartos prostáticos y además en personas con cáncer prostático pueden tenerlo normal. Vamos a tratar de identificar en las fotografías el tipo de patrón de la gradación de Gleason. Recuerden, si las glándulas están fusionadas, las glándulas se fusionan y no hay estroma entre ellas, es decir, tenemos fusión glandular, es un sello distintivo del grado Gleason 4. Segundo, el patrón quiriforme, ¿verdad?
es propiamente a veces característico del patrón de Gleason 3C. ¿Vea? Y este puede avanzar hacia el 4 con un patrón pues ya fusionando la glándula. Si las glándulas se caracterizan por ser pequeñitas y ausencia de lumen, es muy característico de Gleason 3. Y fíjense bien que en el Gleason 3 no hay fusión glandular. En el 4 tenemos fusión glandular. En el 3 no tenemos fusión glandular, solo están pegaditas y su lumen está más pequeñito. Y si hay necrosis, ya decimos que tenemos el tipo 5. Y si la fusión glandular, acuérdense, está indicando pues el 4. Entonces veamos aquí las imágenes. Veamos esta primero, la que está, las que estoy señalando. Vean algunas glandulitas. Están aisladas, todavía hay estroma, ¿verdad? En esta área podríamos decir que es un 3C, porque tiende a formar como una pequeña criba. Acá ya las glándulas empiezan a fusionarse. Aquí todavía tenemos unas glándulas que están pegaditas, ya casi no hay estroma, ¿verdad? Y aquí pues prácticamente están fusionadas. Entonces aquí tenemos un área de 4 y aquí tenemos un área de 3C. En este patrón, que es un patrón cribiforme, porque usted puede ver que los lúmenes se observan como si fuera una criba, como si fuera un colador. Las glándulas están unidas unas con otras, hay poco estroma, vean ustedes, pero todavía se ve algo de estroma. Y si hay algo de estroma, pues no pasa al 4, se queda en el 3. Y como es cribiforme, decimos que es de tipo 3C, porque el 3B, los lúmenes se reducen. ¿Vea? Todavía hay estroma. Si ya no hay estroma entre glándula y glándula, ya pasa a la etapa 4. Y si ya hay necrosis, tenemos entonces ya la Gleason 5. Bueno, espero que hayan aprendido y tengan claro pues todos los conceptos. Muchas gracias por su atención.